Bueno, como ya le dijo Alejandra, nos hemos dado la tarea de hacer bastantes implementaciones. El tema de ciberseguridad pues nunca termina, siempre es un ciclo que hay que reevaluar. Comienza hoy, se hace un estudio, se mejoran o se consiguen oportunidades de mejora y ese ciclo no acaba. El día de hoy pues les tengo preparado estos temas según la solicitud y vamos a desarrollarlo en 3 momentos. Escucharme, luego vamos a desarrollar, dentro de escuchar hay 2 demos, luego desarrollamos una práctica en la que van a participar todos ustedes y hacemos un ciclo de preguntas. Comenzando con este ciclo de ciberseguridad, debemos como tomar conciencia y ubicarnos de que es algo realmente del día a día. Nosotros por acá tenemos esta información, la cual nos muestra un promedio de ataques. Es de la empresa Fortinet y realmente no cesan. Realmente siempre tenemos ese foco. Para apoyarnos en cuanto a vulnerabilidades del día a día, tenemos la base de datos nacional de vulnerabilidades de Estados Unidos. Yo les voy a dejar ese enlace en la presentación, en lo que le vamos a compartir. Y acá tenemos una que salió el 16 de junio a las 4 de la mañana. Entonces, con esto quiero mostrarles que el tema de ciberseguridad realmente es del día al día, no cesa, no se detiene. También podemos ver el de Kaspersky. Kaspersky nos muestra su resumen detallado de esta manera. Vamos a ver Colombia. Acá está Colombia. Colombia nos muestra este resumen. Vulnerabilidades 280, pero intentos de intrusión 136.000. Entonces es una cuestión de que hasta que no le ponemos el ojo, no nos fijamos que realmente es algo preocupante, es algo que tenemos que tomar de la mano. Hay que arrancar y mitigar. El año pasado en Colombia 28.000 casos de ciberataques detectados, más aquellos que no se detectaron, más aquellos que quedaron ocultos, más aquellos que quedaron, bueno, bajo el anonimato. Durante nuestro tema del COVID también hemos tenido el incremento porque muchas personas están insertas ahí en su propósito de tomar información ajena, en su propósito de instruir sistemas, en su propósito de vender, y se han incrementado. En el inicio de la pandemia pues se incrementaron bastante las telereuniones y todavía seguimos pues teniendo realmente bastante uso. Una de esas herramientas era Zoom, llevó un auge alto y en los inicios Zoom presentaba la oportunidad de ingresar a reuniones de forma anónima. Incluso se dieron sucesos de presentación de láminas no deseables dentro de reuniones empresariales que no esperaban. Zoom pues desarrolló sus paquetes, desarrolló su investigación y a estas alturas, más o menos al 31 de marzo, se corrigieron. Y como valor agregado hoy, les voy a dejar esta lámina que tiene otras alternativas que no necesitaron parche. Todavía no se sabe si son más seguras, pero bueno, no han presentado ningún evento en las bases de datos de ciberseguridad, ni ningún fallo, ni ninguna vulnerabilidad todavía. Eso no es definitivo. Entonces, nosotros principalmente, me decía uno de los grupos que no hemos tenido ningún acercamiento con ciberseguridad.
Pues bueno, nunca es tarde, nosotros podemos arrancar a tener el acercamiento y el desarrollo ya desde siempre, ¿no? Ya manejando las herramientas. Entonces, como primer acercamiento, saber a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad. Pues bueno, empezando por seguridad, es cuando nosotros creemos que hay ausencia de peligro o que tenemos una sensación total de seguridad, un sentimiento total de ausencia de peligro y riesgo. En vista de eso, orientamos también nuestro propósito y se confunde mucho el concepto con seguridad de la información. Pues realmente la seguridad de la información abarca todo lo que comprende los aspectos relacionados con nuestro negocio, con nuestra empresa, incluso con nuestra vida diaria, pero incluye todo, documentos, incluye recibos, incluye facturas, incluye manuales, todo ese tipo de cosas, y está englobado completamente en lo que es la información. Y seguridad de la información pues es mantener esa información con ausencia de peligro o con la mayor sensación de confianza. Y ciberseguridad entonces está enfocada solamente al aspecto digital, a esos entornos de información digital, a esos entornos de información en formatos unos y ceros que nosotros mantenemos en el día a día, en nuestras labores y en nuestro desarrollo. Entonces ya aterrizamos un poco más en cuanto a ciberseguridad. Queda por sentado y queda investigado que la ciberseguridad se desarrolla en procesos, en productos, y la tenemos que vincular hacia el desarrollo, la integración y la operación. Entonces hay varios aspectos fundamentales de la información que tenemos que mantener, tales como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Tanto cuando la información está siendo almacenada, cuando la información está en tránsito o cuando la información está en uso. ¿Cómo se logra este aspecto de ciberseguridad? Pues se alcanza a través de procedimientos, a través de productos y a través de las personas. A través de procedimientos que están bien explicados, bien claros en la normativa, a través de productos como equipos y hardware y software, equipos de hardware y software que nos ayudan a incrementar la seguridad, y pues el aspecto humano que no escapa de nuestro desarrollo de actividades. Nosotros estamos orientados a un área eléctrica y pues podríamos preguntarnos si se han desarrollado ataques al sistema eléctrico. Pues haciendo un poco de historia, el sector eléctrico y el sector industrial se ha manejado ciertos ataques de ciberseguridad, ataques al sector para poder hacer daños y para poder obtener información valiosa, información de privilegiada. Uno de estos casos muy famosos es el Stuxnet. Más adelante vamos a hablar un poquitico del Stuxnet. Y el ejemplo más típico que nos dejó muchas enseñanzas, y más adelante vamos a darle una vista cercana al caso Ucrania, donde los ciberdelincuentes tomaron el control y dejaron a oscura, tomaron el control de 2 empresas eléctricas y dejaron a oscura más de 250,000 personas. Y el muy conocido WannaCry, que es un malware que encripta la información y no te permite acceder más a ella, y te pueden cobrar un dinero para que te digan la clave de ese encriptado y poder recuperar la información. Stuxnet fue para atacar una planta en Israel. Esta planta creo que se llamaba Natanz. Esa planta pues tenía sus normas de seguridad, tenía su aislamiento de la red, pero llegó el malware llegó a través de un equipo removible, una USB.
Este malware contenía tres herramientas fundamentales bien desarrolladas, un gusano que era el que desarrollaba la lógica de reproducción, y así como que muy simplemente preguntaba, ¿eres una máquina PLC? No. Bueno, se reproducía y se copiaba. ¿Eres una máquina PLC? No, se reproducía y se copiaba. Así hasta que llegó a la red de la planta y consiguió los PLC. ¿Y eres un PLC? Ah, sí, tú eres un PLC. Y aquí desplegaba su payload, hacía un enlace de archivo y posteriormente capturó datos durante unos meses, los mantuvo allí y hacia la escada aguas arriba mostraba las cosas, información que capturó, y aguas abajo lo que estaba haciendo era acelerar y desacelerar las turbinas de enriquecimiento de uranio, provocando su daño. Otro de los casos que tenemos de ataque a industriales es el malware Ramit. Este malware Ramit también fue para atacar una planta nuclear, en este caso fue en Alemania, y este dispositivo lo que hacía era desarrollar un payload, se escondía bajo el muy conocido shell de operación de ejecutable SBShot. Entonces los antivirus, al ver un SBShot, no le ven problema, está permitido, tiene firma digital real, y lo que hacía era robar la información de los discos duros y manipulaba entonces, luego de llegar al sistema de control, manipulaba las tomas de combustible. Como bien sabemos, cada día el concepto de ciberseguridad ha sido un poco más común, pero en los inicios pues la ciberseguridad sonaba como un concepto extremadamente lejano, un concepto para especialistas, pero realmente se ha ido como popularizando, se ha ido manejando, ya hay más información, ya hay más estadísticas, pero nunca es el final, nunca es definitivo. ¿Qué tipo de ciberataques podemos mencionar? Pues realmente la ingeniería social, podemos mencionar vulnerabilidades a nivel de firewall, podemos vulnerabilidades a malware, podemos, pues trampas hay muchísimas por estudiar y prevenir, y en el transcurso vamos a seguir avanzando con ellas. Aquí puedo abrir un paréntesis, si alguno me puede decir si ha sido víctima de un ciberataque. Cinco, 4, 3, 2, bueno, avanzamos. Sí, por este lado no hemos sido víctimas de ciberataque. Listo, gracias. Entonces, ingenieros, ¿qué pasa si la empresa contrata pentester pero no implementa las recomendaciones? Pentester pues son esas personas que nos dedicamos a realizar las pruebas de penetración y pues tomamos una experiencia y evaluamos vulnerabilidades y evaluamos oportunidades de mejora, pero si no se implementan las recomendaciones, hasta ahí llegó, vamos a tener una falla de ciberseguridad. ¿Qué pasa si las implementamos, si las tenemos pero no monitoreamos? Vamos a estar en una falla de ciberseguridad. El hardware y los procedimientos siempre son muy claros, siempre son bien efectivos, pero ¿qué pasa cuando no entrenamos al personal o no tenemos la conciencia de la ciberseguridad? Nos vamos a caer de nuevo en el enlace más débil de la ciberseguridad, que son las personas. Les voy a presentar aquí un ejemplo de ciberataque muy común. Este es el correo de un amigo, él me dio permiso de mostrarlo, créanme que está todo bien protegido. A él le llegó este correo diciéndole, Apple le dice que él debe ingresar de nuevo, pero a través de este enlace, porque su cuenta
está bloqueada. Pero resulta que si le echamos un ojo de cerca al dominio, si es Apple, porque el dominio dice rusacali.com. Es curioso. Además de esto, cuando le hacemos clic al enlace y verificamos el destino de ese enlace, pues debería ser Apple, y resulta que no. Es un destino privado 167.172.208.88. Y obviamente, como no era mi máquina, yo le hice clic al enlace y me presentó esta página. Esta página lo único que me permitía era ingresar mi usuario y mi contraseña. Muy común, esta práctica se llama phishing y es capturar o pescar los datos de usuario y contraseña de los usuarios. Entonces, para evaluar realmente un ejemplo de ciberataque, y este es el más común y el más simple. Vamos a darle un ojo al caso Ucrania, en el cual nos dejaron muchísimas enseñanzas. Como les comenté, secuestraron las dos empresas eléctricas y dejaron a oscuras a 255.000 personas. Eso ocurrió el 23 de diciembre del 2015 a las 3:30 de la tarde. Realmente pues comenzaron realizando un phishing, como el ejemplo que les mostré anterior. Se les mandó un correo y un archivo adjunto a todos los empleados, y uno, con que uno cayera, ya sirvió. Con que uno abrió el archivo, se quedaron con el malware. Entonces, llegando ese malware al sistema, abrieron un enlace trasero, un enlace, digamos, oculto, un enlace no detectable, e incluso ellos sí tenían un túnel encriptado hacia la red. Entonces, lo primero que ganaron fue acceso a la red. ¿Cómo podemos mitigar ese potencial peligro del phishing? Tenemos que entrenar a las personas y tenemos que implementar controles de seguridad en los correos. Entonces, aquí me voy a dar la oportunidad de hablarles de un poquito de la ingeniería social, que es ese punto en el que se apoyan muchísimo las fallas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque pues ataca el eslabón más débil, que es la curiosidad humana, o digamos el interés, esos anuncios que nos llegan para, mira, tienes un crédito preaprobado, entra por aquí, dame tus datos, llamadas de que buenos días, yo le voy a ofrecer a usted un crédito, o usted es el ganador de un premio, un viaje. Bueno, realmente todas esas son técnicas de ingeniería social, y pues tenemos que mitigar cada uno de esos espacios, cada uno de esos puntos de debilidad. En esta lámina les voy a regalar pues lo que realmente se ha estudiado estadísticamente y cómo podemos mitigar cada uno de ellos. Como es un curso corto, pues no vamos a adentrarnos en cada uno de ellos, pero sin embargo ahí quedan las láminas para su personal lectura, y si tomamos, no sé, un curso más profundo, ahí lo vamos a tener. El segundo paso, después que tenían acceso a la red, pues fue escanearla, ¿no? Mantener investigación continua de cuáles son las direcciones IP, cuáles son los puertos, por dónde me puedo conectar, qué direcciones puedo tomar, qué direcciones puedo capturar, cuáles están libres, cuáles no. Y luego de eso, pues llegar a un acceso, a un conocimiento completo de dónde están ubicados. Nosotros, para mitigar estos riesgos, vamos a apoyarnos en antivirus, en sistema de intrusión de intrusos, y utilizar unas prácticas bien establecidas y bien centradas para los firewall. El otro paso que sucedió en Ucrania rápidamente fue que ingresaron a la red corporativa y ya tenían controles de los usuarios, controles de las claves de usuarios y contraseñas. ¿Qué podemos nosotros mitigar para evitar esto? Debemos tomar una práctica muy común, una práctica importante, que es dejar los usuarios con la menor cantidad de privilegios posible.
Si un usuario solamente maneja es ofimático, pues realmente él no debería tener acceso a las bases de datos de nada. Hacer una buena política de antivirus, tener una política de cambio de password más a menudo, usar, más adelante vamos a ver qué pasa con los passwords, cómo es esto de que son usables, si son seguros, no son seguros, y lo que es muy importante, siempre mantener un syslog vigilado, un sistema de monitoreo que sea vigilado y que sea completo. El cuarto paso que hicieron los maliciosos en Ucrania fue mantener un enlace de ellos, pero de forma segura y oculta. Entonces, vea que ellos sí encriptaron el enlace y la información de ellos iba bien oculta. ¿Cómo podemos mitigar este error? Buenas reglas de firewall, tener un control de VPN y utilizar, además del monitoreo, utilizar un factor de autenticación múltiple, bien sea con algo que usted sabe, algo que usted tiene o algo que usted es. Eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente paso en Ucrania fue secuestrarse la IHM. Ya teniendo el control de la IHM de forma remota, porque ya tenían usuario y contraseña válido, pues los manes hicieron su jugada. ¿Qué pasó? En esa red no había una segmentación, no había usuarios con privilegios, con bajos privilegios, y le facilitó el trabajo a los malhechores. Luego de que tuvieron el control de la IHM, ellos la reconfiguraron. Entonces el usuario verdadero quería entrar y no pudo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar esto? Tenemos que usar un fuerte factor de autenticación, tenemos que tener un aislamiento de lo que es el sistema SCADA, de lo que es el sistema de operaciones en sí, y tenemos que incrementar los planes de estudio de vulnerabilidades. Luego, ¿qué hicieron los maliciosos? Atacaron el sistema de telefonía, atacaron el sistema de UPS y atacaron los firmware de los equipos por server y reinstalaron un firmware que no les permitía al verdadero usuario hacer la restitución, no podían levantar el canal, no podían hacer llamadas, no podían apagar el UPS porque ya estaba intervenido. O sea, que se la jugaron. Y otro paso finalmente fue borrar todas las evidencias. Entonces, los pasos para mitigar este punto, nosotros siempre deberíamos tener un sistema de backup y el antivirus siempre debería tener un parche de actualización. ¿Ok? Entonces, como le dije, 2 de las 3 compañías le reconfiguraron los procedimientos de las UPS, le implementaron le implementaron firmware malicioso y le hackearon los usuarios y la contraseña. ¿Qué pasa? En la ciberseguridad, ya en TI, pues existe, ¿no? En TI ya existe un modelo para enfrentar lo que es la ciberseguridad. Pero ese modelo en TO hay que ajustarlo. No se aplica el mismo. Sí se aplica que tenemos que tener integridad, confiabilidad y disponibilidad. Y la diferencia radica principalmente en que en las redes OT aplicamos el modelo CIA. El modelo CIA, ténganlo un poquito presente, que ahora lo vamos a remembrar, es para incrementar la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información en estas redes OT. Pero ¿qué pasa en nuestras redes OT? En nuestras redes OT, el fenómeno de disponibilidad contra el fenómeno de seguridad siempre causa, créanme que siempre causa un impacto. Es decir, cada vez que yo vuelvo el sistema OT un poco más seguro, pues lo complico. Digamos, una política muy utilizada en TI es apagar los puertos USB. Bueno, chévere, sí, apagamos los puertos USB. Y si yo necesito llevarme una configuración de un IED, o si me tengo que cambiar una oscilografía,
o si la configuración se baja a través de las USB de los equipos removibles, pues tenemos que poner políticas y tenemos que establecer mecanismos. Muchachos, me salió un anuncio de que el ancho de banda está comprometido. ¿Será que voy a apagar la cámara? Me disculpan un poquito. Me apago la cámara. Ay, no hay. Amigo Fabián, espéreme. Damos esta pestaña. Qué pena. Óyeme, pero Webex me está jugando aquí. Bueno, lo que voy a hacer es mitigar este error. La otra conexión de internet, listo. Voy a seguir así. Hice fue cambiar la conexión de internet porque el Webex escondió los controles. Nilson, igual se te está escuchando bien. No, Sí, sí, no hay problema. Gracias. Sigo entonces, como les decía, entre el mundo IT y el mundo OT lo que cambia es el propósito principal de la ciberseguridad sin descuidar el otro. Solamente que en el mundo OT lo que prevalece es la disponibilidad, y en el mundo IT lo que prevalece es la confiabilidad, el aspecto principal a ser protegido. Pero entonces les decía que cada vez que incrementamos la seguridad, pues la disponibilidad se ve un poco afectada. Además de este modelo, nosotros tenemos que en ciberseguridad se persigue obedecer un modelo de deep defense, mantener la seguridad en capas y mantener los planes las políticas y los planes enmarcados dentro de anillos de seguridad hacia los ciberactivos. Es decir, en todas las capas, tanto el modelo OSI como la de las capas del negocio, como las de operatividades, necesitamos implementar los mecanismos que hagan falta. Para implementar todas estas, pues nosotros necesitamos implementar lo que son los estándares. Lo que vemos en el mercado es que hay una cantidad enorme, exorbitante de estándares que me dicen de la seguridad de la información, que me hablan de ciberseguridad, que me hablan de normas y procedimientos, que me hablan de mejores prácticas, y entonces se torna un meollo sabérselas todas para ver con cuál me quedo. Pues bueno, nosotros nos apoyamos en la experiencia de los que ya las han hecho y les traigo como señalamiento, como indicación, como consejo, como propuesta, utilizar estas guías que son las que nos dicen qué hacer. Nos dan las bases para identificar los riesgos y nos dicen qué tenemos que hacer para mitigarlo. Principalmente orientado hacia nuestro negocio, que son la energía, el agua y oil. Una consultita, perdón. Dígame. Justo la otra vez nos habían preguntado acerca de las normas NERC CIP. ¿Eso de ahí está libre para que cualquier persona la pueda ver, o hay que pagar por visualizar esas normas como tal? Bueno, ingeniero, yo le voy a hacer un regalo hoy. Yo las tengo y se las voy a compartir. Gracias. Pero, ¿cuál es el regalo? Que ya yo las investigué. Porque si usted se pone en internet a buscarlas, va a conseguir bastante, ingeniero. Muchísimas va a conseguir. Entonces yo las tengo ya compiladas, las que son.
y se las voy a regalar al grupo. Pero igual están para que cualquier persona las pueda visualizar. ¿O Sí, no? señor, sí, señor, sí. Lo que, como le señalo, usted puede escribir nersi.com y ya entra a un mar de información y es muy fácil perderse. Entonces, el valor agregado que le damos hoy es que ya nosotros navegamos un ratito y se las comparto. Ya, gracias. ¿Listo? Relajados. Y entonces estas normas, o sea, si nosotros vamos a desarrollar algo en nuestro día a día, primero pues describimos, tenemos que indicar qué hacer y luego indicar cómo. Entonces acá en estas normas tenemos el qué hacer, con una idea de cómo, y en estas otras sí nos indican el cómo. Estas normas estos estándares nos dicen cómo mitigar los riesgos a cada una de las vulnerabilidades que han sido ya estudiadas y que han sido detectadas. Entonces es nuestra experiencia, son en las que nos basamos para hacer los assessments y es la que hemos tomado para implementar en las empresas. Otra de las cosas es que cada país pues también implementa sus propias, ¿no? Hace como una adaptación, hace su tropicalización de cara a sus propósitos. Entonces está la alemana, está la norteamericana, la francesa, la europea e incluso la colombiana. La colombiana es la guía CNO 1241, que es una evolución de la 788, y bueno, más adelante les hablaré muy poquito de la colombiana, porque hoy estamos orientados al grandioso estándar NERSI. Entonces ya aquí vamos a hablar un poquito ya orientado realmente a lo que es esta norma. Esta norma nace en 1968 porque en 1965 se dio el gran blackout de Estados Unidos, donde le hicieron el apagón apoteósico. Eso, como era antes que yo naciera, solamente lo leí. Pero bueno, fue evolucionando hasta llegar a convertirse hoy en día en un grupo, una corporación sin fines de lucro que establece los mecanismos y normas para mitigar la mayor cantidad de vulnerabilidades orientadas al oil, gas, agua, electricidad, agua y oil. Ellos también, esta corporación ha ido creciendo, se expandió a Canadá, se expandió a México y pues continúa en expansión. Aquí en Sudamérica se ha estado implementando de forma amplia. Dentro de la NERP, porque como les dije es gas, agua y oil, está la eléctrica. La eléctrica también ha tenido su evolución desde el 2008 hasta nuestros días. Incluso en el 2011 apareció un capítulo que está muy poco implementado, ese capítulo del 2011. Esta norma está orientada a la protección de infraestructura crítica de la parte eléctrica. Vamos con mostrarle la estructura o el sistema de numeración que usa esta norma. Como bien ya sabemos, no es solo eléctrica, entonces tiene un topic estándar o el tema del estándar. La CIP significa Critical Infrastructure Protection, entonces protección de infraestructura crítica. Luego nos muestra el número del estándar, nos indica la versión, nos indica un sistema de corrección de errata y una interpretación. Me tomo aquí un segundo para preguntarle al grupo si le han tomado un poco de lectura a la NERSI.
5, 4, 3, 2, 1. No. Bueno, la NERSIP tiene esta estructura general, ingenieros. Siempre nos presenta propósito y aplicabilidad, luego nos dices un tiempo de efectividad y un soporte, pasa a unos requerimientos. Los requerimientos están basados en impactos y en medidas de que usted los cumple o no los cumple. Esos requerimientos tienen un sistema de cumplimiento y ese sistema de cumplimiento tiene unos niveles de violación de la seguridad, o sea, qué tanto está usted faltando a la norma y por ende faltando a la ciberseguridad. Nos da la información de la versión, nos indica cómo tenemos técnicamente que implementarlo y nos regala unos apéndices. Y aquí les traigo un resumen gráfico de lo que es cada norma de la NERSIP. La estructura de esta norma nos dice en su apartado A, una introducción, título, número, propósito, aplicabilidad, fecha de efectividad y soportes. En el apartado B es donde les digo que nos dice los requerimientos y cómo medir esos requerimientos. En el apartado C es donde nos muestra cómo se penalizaría o cómo poder auditarlo. La D, la E y la F normalmente están asociados a futuro, no están presentes. Nos dan la historia de la versión y luego nos dan los aspectos técnicos. Esta parte de los aspectos técnicos está bien condensado, realmente pues casi que está orientado solo a títulos y nos mantiene siempre en el punto de investigación y en el punto de aplicabilidad. Dentro de la NERSIP orientada al sistema eléctrico, nosotros nos podemos apoyar desde la norma número 2 a la norma número 14, teniendo en cuenta diferentes aspectos de cada uno de ellos. Como es la idea hoy, desarrollar cada uno de esos aspectos, pues les tengo que decir que el propósito, pues, ¿cuál sería el propósito principal de la NERSIP? Que vayamos implementando cada uno de los apartados para poder cumplir con los aspectos de ciberseguridad, para poder mitigar los riesgos, para poder mitigar las vulnerabilidades y pues hacérsela un poquito difícil a quien intente lo contrario. Pero entonces ya tenemos esa buena noticia de que con estos estándares vamos a mitigar en gran medida esos riesgos, pero la mala noticia es que no existe una caja negra o un software completo, no existe un solo programita que me diga lo implemento y ya terminé con la NERSIP. Pues realmente es un trabajo del día a día, es un trabajo que se repite, es un trabajo que tenemos que estar constantemente en un ciclo y pues este ciclo afortunadamente pues ya ha sido estudiado, es el ciclo de análisis de riesgo y nosotros hemos implementado pues 27001, 27032, hemos implementado OPSEC, realmente OPSEC ha sido la más cómoda de implementar. Como todo análisis de riesgo es solamente las 5 etapas de detección, la etapa de estudio, cuantización del riesgo, valoración de impacto, valoración de los permisos y entonces volver a tomar de nuevo el ciclo. En ese orden de idea hay unos aspectos de la NERSIP que nosotros en nuestras implementaciones la hacemos a través de software, hardware, configuraciones y mecanismos automáticos. Estos de cuadritos rojos resaltados es el valor agregado que le vamos a dar hoy a ustedes porque está condensado lo que podemos aportar en cuanto a servidores, switches, router, firewall, sistemas, controles y monitoreos. Esos aspectos que están resaltados son los aspectos de la norma que se pueden llegar a cumplir, como le dije, a través de software,
hardware y configuraciones. Obviamente con apoyo, con acompañamiento, con desarrollo, pero se pueden cumplir de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría con estas otras que están en blanco, que no están resaltadas? Ay, uy. Espérenme un momentito, por favor. No. Aquí. Entonces, vendría la pregunta, ingeniero, pero ahí no están todas. Sí, señor, ahí no están todas. Hay otras que tenemos que cumplir o que nos, o sea, para cumplirla son aspectos de requerimientos, definiciones y adaptaciones de estándares. O sea, necesitamos un proceso de consultoría, necesitamos ir a la 27032, a la 62443 y consultar cómo realizar los planes para seguridad física, cómo realizar el cumplimiento de cada uno de estos aspectos y llevarlos a cabo para la mejora y la mitigación de los riesgos. Más adelante les voy a contar un poquito de cómo se llevan a cabo cada uno de estos procedimientos. Y hay otros aspectos de las normas que lo tenemos que cumplir única y exclusivamente con el apoyo de terceros. ¿Por qué con el apoyo de terceros? Porque aunque yo puedo medir mis vulnerabilidades y las conozco, pues realmente yo no me puedo no puedo pagar y darme el vuelto. Yo necesito hacer evaluaciones y auditorías externas con pentesting, con ethical hacking, para poder detectar vulnerabilidades nuevas y aplicar los mecanismos y mitigaciones que hacen falta para disminuirlas. Entonces, aquí, como vemos, todavía hay otros aspectos de las normas que no están cubiertos, como son: en la norma 3 nos piden que tenemos que nombrar un delegado de seguridad y que tenemos que tener un responsable. O sea, tenemos que tener un responsable de la seguridad y tenemos que tener delegados al respecto. Y eso pues lo hace cada quien dentro de su organización y no amerita ni ninguna consultoría, no amerita ningún equipo, software, hardware o configuración, y no lo puede hacer un tercero. Muy bien, hasta aquí, ingenieros. Mucha información por estudiar, pero vamos. Sí, ingeniero, de verdad que es harto por estudiar. Pero bueno, nosotros lo hemos implementado bastantes veces y le podemos dar muchos tips al respecto. Entonces, ingeniero, vamos a empezar con la primera de las primeras. Ese aspecto 2 de la norma. Pues realmente la norma nos pide que tenemos que tener una lista actualizada de todos los activos críticos y de los ciberactivos críticos. Entonces, bueno, ¿cómo es esto y cómo se mastica y qué es lo que hay que hacer? En cuanto a los activos críticos, hay que clasificarlos y enmarcarlos dentro de, como digamos, un criterio de impacto hacia el sistema eléctrico. Si el activo crítico tiene un impacto alto, medio o bajo, entonces va a tener un tratamiento diferente. Digamos, el que tiene impacto alto y impacto medio tiene un tratamiento diferente del que tiene impacto bajo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos todo un agregado en esa norma para decir, bueno, ¿y a quién vamos a seleccionar como activo de alto impacto, de bajo impacto, de medio impacto? Como es un curso corto, no lo vamos a desarrollar ahorita, pero tenemos la experiencia de cómo hacerlo y se lo podemos facilitar fácilmente luego. Ahora, vamos a ciberactivos. ¿Cómo yo podría apoyarme en alguna herramienta
para detectar todos esos ciberactivos que están en nuestra red? Pues bueno, en la red hay un protocolo, Link Local Discovery Protocol, que nos ayuda a hacer ese levantamiento. Nosotros podemos agarrar herramientas automáticas como Wireshark, como Nmap, el DUDE, y hacer un levantamiento inicial de esos ciberactivos críticos. Entonces también surge como que, bueno, ¿cuál es el activo crítico y cuál es el ciberactivo? ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, como les dije, hay una clasificación con respecto al impacto que va a tener en el sistema eléctrico como tal. Pero también el ciberactivo está diferenciado del activo, porque el ciberactivo cuenta con una conexión de datos, con un protocolo de enrutamiento o con un protocolo de marcado. Entonces eso ya nos deja muy bien marcada la diferencia para poder separar los activos críticos de los ciberactivos. Y luego, ya teniendo esa separación, evaluar el impacto que tiene con el sistema eléctrico, y luego de que evaluemos el impacto con el sistema eléctrico, hacemos una lista. La norma dice que debe ser actualizada. ¿Qué significa actualizado? Mínimo de 3 años. O sea, no cada 30 meses se tiene que actualizar esa lista. Entonces nosotros, pues, en el sistema eléctrico no se cambian tanto los interruptores, y pues una vez que uno hace los activos críticos no cambia mucho. Pero los ciberactivos sí son equipos muy cambiantes, bueno, más cambiantes que los activos críticos, y allí es donde nos apoyamos en software como el Crossbow de Siemens o como el BMS, que es nuestra herramienta. ¿Qué nos permiten? Nos permiten, una vez que nosotros tenemos la detección del ciberactivo, hacer una lista y mantenerla actualizada. ¿Qué otra cosa nosotros nos apoyamos acá? En cuanto al escaneo de la red, nosotros nos apoyamos en software como el DUDE y en software como Nmap, cualquier sniffer tipo NetSniff o el propio Wireshark nos apoyan en cuanto a todo lo que es el escaneo de las redes, para ver todos los equipos que tienen una IP y meterlos en la lista. Entonces, no importa cuál software vamos a utilizar para una lista, puede ser manual, puede ser Excel, puede ser lo que usted maneje, pero más adelante vamos a ver que es importante cumplir con este diagrama. El ciberactivo hay que mantenerle un backup. Ese backup, si cambia, va a generar un caso. En esos casos se agrupan en reportes, y los usuarios que tienen sus respectivos privilegios van a gestionar ciberactivos y van a visualizar reportes. ¿Esto por qué? Porque necesitamos al ente regulador entregarle una lista actualizada para certificar el cumplimiento de este aspecto de la norma. Y que, bueno, para nosotros poder cuidar algo, tenemos que saber qué es lo que tenemos. Nuestra experiencia al respecto, pues realmente con los unifilares, en los SCADA, con las cámaras que hay en patios, nos ayudamos mucho para sacar la lista de ciberactivos, pero realizamos un escaneo de la red para apoyarnos en sacar esa lista de ciberactivos críticos. Pregunta, ingeniero, ¿está aquí? Cinco, 4, 3, 2, 1, adelanta. Seguimos. Bueno, ingeniero, como ya les mencioné la herramienta, se me ocurre como que veamos la herramienta en funcionamiento.